Bien, hemos invitado al diputado local Rafael Echazarreta Torres para conversar sobre este tema de la firma del convenio del gobierno del estado de Yucatán con el INSABI o con el IMSS Solidaridad, IMSS Bienestar, perdón, con el tema de los trabajadores de la salud que quedaron al garete. Y él sabe muy bien del asunto porque en su momento localmente se peleó por la independencia justamente de los recursos y por el tratamiento contra el COVID, que fue una pandemia muy, muy fuerte. Rafael, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias, José Luis, gracias por recibirme en tu tan prestigiado programa y a todo tu amable auditorio, a todas las yucatecas y yucatecos. Decíamos, la firma, ¿por qué hay que quedarse siempre al margen? ¿Por qué resistir a firmar como lo han hecho 23 estados en el país? Fíjate que me parece que primero es lamentable que se quiera lucrar con el trabajo y el sustento de casi 500 trabajadoras y trabajadores de la salud que han experimentado una incertidumbre en los últimos días. Mira, hay un convenio que se llama el E023, en el cual el INSABI contrataba de manera temporal a los trabajadores de la salud para atender los centros de mayor y más alta marginación según los datos del INEGI. Desgraciadamente este experimento del INSABI no salió bien. Y como exdiputado de Morena, formando parte de la bancada de Morena, nos acercamos y le pedíamos al delegado del bienestar en ese momento que interviniera para que se pudiera basificar de forma federal a las y los trabajadores de la salud, tal y como lo había dicho el presidente de la República. La realidad es que no le importó. La realidad es que cuando estaba encabezando Bienestar, Joaquín Díaz Mena hizo caso omiso a estas solicitudes que le hicimos y dijo que era un problema que lo resolvieran ellos. Desgraciadamente para las y los trabajadores, este Viernes Santo se informó al gobierno del estado, que nos informó a los poderes del estado que a partir del día 1 de abril se cortaban los contratos laborales, cuando se había dicho que estarían cubiertos todo el 2024, hasta 2024. Después se nos informó que llegarían solamente a 6 meses y después a 3 meses, lo cual pues a nosotros como vigilantes de la política del Estado y sobre todo de la utilización adecuada de los recursos, pues nos generó una alarma máxima, porque son casi 500 familias que van a quedar en la incertidumbre y que se les convocó a que o firmaban su renuncia o a que los movían a otros estados de los 23 que sí firmaron el convenio del INSABI, que ya desapareció y claro, que se ha transformado en el IMSS Bienestar y que ha generado una problemática mayúscula para la salud de todas y todos. Diríamos en cuestiones prácticas, para la gente, ¿cuál es el impacto de esta medida? Me refiero para la gente trabajadora y para la gente derechohabiente. ¿Qué significaría, por ejemplo, que Yucatán dijera, ok, vamos a firmar, el recurso tendría que darlo el gobierno federal, desaparece la administración local de estos recursos? ¿Qué pasaría? El recurso viene del ramo 12, es un ramo que es muy importante, por ello que se utilice esto con fines políticos es demagogia por parte de Joaquín Díaz Mena. Me parece que no conoce, estos 5 años que estuvo encerrado en la oficina no le permitieron conocer qué pasa en Yucatán y cómo se administra la salud en el estado. ¿Cuál es la diferencia? Yucatán hoy, que estamos a cargo de la vigilancia de la operación de los recursos médicos, estamos operando entre el 90 y el 95% del abastecimiento médico. Están en las clínicas y en los hospitales que dependen del gobierno del estado. Le hace Hospital Orán, los centros médicos, 140 dispensarios en todo el estado. De proximidad, estamos trabajando entre el 90 y 95% porque como Congreso lo vigilamos, eso nos funciona como diputados. Te pongo el otro ejemplo, el HRAE, deben la luz. No hay aire acondicionado. Deben el agua. Estuvieron casi un mes sin los servicios de limpieza. La gran pregunta es, ¿por qué quien encabeza
una candidatura del oficialismo, pues no se fue a atender al ISSSTE, no se fue a atender al IMSS, no se fue a atender al HRAE cuando sufrió una fractura, porque ese fue un hospital privado, porque sabe que no están funcionando bien. Y ese es el clamor. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia? Que hemos hecho nuestro trabajo desde el Congreso, estuvimos y fuimos testigos de la gestión del gobierno del Estado para que se construyera un nuevo hospital Orán, con más de 300 camas. Va a ser el hospital punta de lanza de la península. Se rehabilitó el hospital de Ticul con un ahorro de más de 700 millones de pesos. ¿Por qué? Porque hemos estado involucrados en la toma de decisiones, sabemos qué pasa, hemos estado al pendiente, y quienes antes estábamos en la oposición, aún así decíamos que no se firmara el convenio. Ahora, habría quien te diga, son recursos federales. No, son recursos bien administrados, nos consta, y el recurso federal es el con el que le pagan a las y los trabajadores, ni siquiera llega a las arcas estatales, se les paga directo a las y los trabajadores. Como el caso de los maestros en algunos Exactamente. casos, ¿no? Por ello, quien quiera lucrar con esta decisión que se está tomando desde el gobierno del Estado, desde el centralismo, me parece que no se debe de jugar con el patrimonio de las y los yucatecos. Nos hacen falta médicas y médicos, y me gustó mucho, como parte de las pláticas que hemos tenido, que el antes alcalde, ahora candidato, Renán Barrera, estaba muy interesado en que pudiéramos ver cómo trasladábamos esto, y sobre todo el gobernador del estado, que a través del secretario de Salud, el doctor Sauri, nos abrió y nos han brindado todas las facilidades para que podamos ver la transparencia con la que se han manejado los recursos. Yo hoy celebro que no se haya firmado el convenio del INSABI, ha sido lo mejor para las y los trabajadores, y me parece que el compromiso que se está haciendo para contratarlos hasta julio, para que podamos idear en lo que podamos apoyar desde el Congreso, pero sé que el secretario de Salud y el gobernador están buscando la solución para llegar a un contrato mayúsculo. Con recursos propios. Con recursos propios y o que se cumpla el compromiso de darles base federal como se prometió. De acuerdo, pues atentos al tema. Esto ya debe en cualquier momento surgir como posibilidad, ¿no? Sí, y que no se utilice de forma demagógica para la campaña. Me parece que quien no tiene propuestas, quien ha estado encabezando bienestar y no conoce todo esto, pues nos deja grandes dudas. Rafael Echazarreta Torres, diputado local. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta siempre.